A propósito del anuncio de que en el país va a haber un incremento del agua y que va a haber muchas inundaciones, me llamó una persona de mucho respeto para pedirme que los caminos vecinales han sido siempre un factor importante, que están en muy mal y que van a ser profundamente afectados. Que el gobierno, como cuestión preventiva, ordene la supervisión y la atención frente a ese acontecimiento que viene de defender los caminos vecinales. En mi comentario, yo quiero decirle que un amigo del alma, como un hermano, Francisco Aníbal González y González Pachico, murió ayer, y entonces su mujer Nazarena Ruiz y sus hijos, igual que sus nietos, estarán velando al cadáver de Pachico en la funeraria Blandino de la avenida Lincoln, en la Capilla de la Paz, desde mañana viernes 2023 a las 4 de sábado meridiano, y recibirán cristiana sepultura el sábado a las 3:30. Yo quiero dedicar la atención a un hecho. Pachico y yo venimos de una época y somos sobrevivientes de una experiencia. Vivíamos cerca en el campo los dos. Terminaron el bachillerato en el mismo año y nos inscribimos en la universidad en el 57. Él en ingeniería, yo en derecho. Y entonces, junto con Ezequiel González, un primo de él que era un vecino, hicimos una estrecha relación. Y esa relación de nosotros, cuando se produjo la victoria cubana frente al dictador Batista y Batista vino para acá, nosotros tres fuimos profundamente estremecidos por esa experiencia. Y desde ese punto de vista, como eso pasó en enero, estuvimos hablando, y cuando vino junio, la expedición de junio fue algo que desbordó en el país el sentimiento de rechazo a la dictadura, sorprendido por el hecho de que fueron 12 soldados sobrevivientes en una invasión a Cuba, lo que organizaron un proceso que terminó con el presidente cubano exiliado en la República Dominicana y el poder para el jefe de ese proceso, que era Fidel Castro. La gravitación de ese hecho en América Latina fue evidente en todas partes, pero más que nada aquí, que teníamos prófugos a esos bandoleros cubanos. Entonces, Pachico, Ezequiel y yo, que teníamos muy buena relación con la iglesia, porque yo había sido monaguillo y además mi abuela, que fue la que me crió, quería que yo fuera sacerdote, y entonces me rechazaron 2 veces en 2 años seguidos para el seminario. La iglesia era muy exigente y mis padres no eran casados por la iglesia, y desde ese punto de vista me rechazaron. Pero estuvimos juntos y nosotros tres, Ezequiel, Pachico y yo, nos preguntamos qué hacer nosotros, y generamos una idea que fue la ACC, la Acción Clero Cultural, para tratar de reunir a los jóvenes que evidentemente habían sido los más estremecidos por la victoria cubana y además sacudidos por el fin de usted asistir al hecho de que 192 combatientes que vinieron en la expedición de junio del 14, un desgraciado leyó los nombres de él, un locutor que tenía una voz muy fuerte, y cada vez que me decía un nombre decía muerto. 192 veces escuchamos eso nosotros, los nombres de los expedicionarios. Y esa situación gravitó en forma tal que los que teníamos esa sensibilidad nos sentimos compulsados a impulsar eso. Y ahí es que nosotros tres trabajamos para hacer la acción clero-cultural, para aprovechar las vacaciones, organizarnos con los seminaristas, explotar la relación con la iglesia, y encontramos un esfuerzo extraordinariamente favorable para en todos los sitios
El padre Daniel Cruz, que era el asistente de Monseñor Polanco en Santiago. El padre de Tenares. El padre Canaán, los seminaristas de la Romana, Luis Ramón Peña González, que lo mataron en meses después de estar preso. A Marién García, que era otro seminarista de Moca que también mataron, participamos en ese esfuerzo interno. Y entonces, ellos dos, Pachico y Ezequiel, eran parientes de su padre, eran hermanos, y los dos eran hermanos también del marido de Patria Mirabal, lo que permitió una relación de nosotros con Minerva. Y ahí se desarrolló entonces que se concentrara todo el esfuerzo que hacíamos en manos de Minerva, y es que creció en el país. Nosotros, para poder justificar esa acción de empujar una acción clero-cultural, tuvimos que hacer un acto público diciéndole que era un acto de lealtad de la juventud universitaria de la provincia. Yo fui que tuve que decir el discurso que lo recogió el Caribe al otro día, y basado en eso podíamos movernos sin levantar sospecha, que fue para encubrir lo que lo hicimos. Pero eso ayudó a que el movimiento entonces se desarrollara, y como había pasado la expedición y se convocó en Mao el 9 de enero de 1960, porque Minerva nos dijo a todos nosotros una cosa: ningún movimiento sin programa, sin fundamento y sin dirección va para parte, hay que reunirnos. Y ella fue la que nos motivó a esa reunión. Y pasó entonces que ahí ella propuso que el movimiento se llamara 14 de junio, en nombre de los expedicionarios, que asumiéramos el programa que ellos trajeron, que era de 5 puntos, y que entonces cogiéramos la dirección. Y a pesar del impacto inmenso de Minerva, reclamaron a su marido como presidente y al marido de su hermana María Teresa Leandro Guzmán como secretario general. Así surge el movimiento, y entonces al día siguiente comenzamos a caer presos. Pachico y yo padecimos, y Ezequiel, la cárcel, nos dieron la pela que nos daban. Desarrollamos una situación con la iglesia que fue un factor decisivo para la proclamación de aquel documento de la iglesia, el único con la que se oponía a la continuidad y respaldaba los reclamos. En ese ámbito mantuvimos desde ese momento, Pachico y yo y Ezequiel, una actitud inseparable. Yo cuento esto porque a la luz de esa experiencia, Pachico y yo somos hermanos de la vida. Y al verlo, yo fui a encontrarme con él moribundo, quedé estremecido, porque en definitiva nuestro aporte es parte de un pasado, pero que nosotros respetamos como un buen recuerdo. Y ese era un muchacho honrado, dedicado al trabajo y solidario. Sean pues mis condolencias para sus familiares y mi respeto para su memoria.